Muchachos, bienvenidos a la clase. Estamos en el estudio del Evangelio de Juan y estamos terminando ya. Ahora sí, ha sido extenso este estudio, pero pienso que ha valido la pena. Y sobre todo no por supuesto por quitarle mérito, sino por resaltar solamente el detalle que el Evangelio de Juan es muy específico en ciertas cosas que los demás no dicen. Y a lo mejor cuando estudiamos Mateo, Marcos o Lucas, como hay muchas historias que se repiten y son paralelas, bueno, uno dice las ve aquí, pero ¿qué pasa? Que porque Juan es un poco singular y cuenta muchas cosas que los demás no cuentan, y entonces por eso que el Evangelio de Juan diríamos que tiene ese tinte un poquito singular, pero no porque sea, por supuesto, ni más ni menos importante que nosotros. La semana pasada ya estábamos en los eventos finales que desencadenan allí con la muerte del Señor Jesucristo. Y la clase, por ponerle un título o algo que quizás se nos quede allí un poquito en nuestras mentes, le hemos puesto estas 4 palabras aquí: huerto, beso, espada y copa. Palabras que por supuesto no tienen relación una con la otra, ni mucho menos. No se parece un huerto a un beso, el beso con la espada y la espada con la copa. Símbolo solamente. Es lo que queremos. Hay eventos, hay cosas que suceden ahora lo que vamos a ver en esta clase que tienen que ver con esto. Estamos estudiando en este momento el Evangelio de Juan y en el capítulo 18. ¿El huerto qué cosa es? Vamos a asociar el huerto con obediencia. La obediencia, pero total. A veces obedecemos de forma parcial, ¿sí o no? Sí. A ver, Eric, te veo riendo ahí. Sobre todo a papá y a mamá. Hay veces que los padres dicen, haz esto, y los hijos deciden de forma parcial obedecer. No, deja obedecer en esto, y esto no, o esto y después lo otro. Bueno, la obediencia total, y en este caso del Señor Jesucristo, vamos a verla aquí en este primer evento. Dice ahí el versículo 1, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. El Señor estaba, vamos por decirle, si tenemos que ahora en el mapa, en Jerusalén, diríamos en la parte principal de la ciudad, cruza un arroyo y llega entonces a un huerto que estaba al lado. Dice que ese huerto donde él llega, les he puesto algunos textos en la clase de hoy, en la que viene, vamos a ver mucho de esta estructura. Muchas veces les voy a poner así en letra más chiquita algo que nos dicen los otros evangelios. ¿Por qué? Para poder llevando las historias y enriquecerlas. Porque hay cosas que Juan dice y no dice nosotros y viceversa. Dice que Jesús salió como de costumbre de la ciudad y se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Este monte de los olivos, este monte al que llega el Señor, era un lugar conocido por él y que acostumbraba a ir. ¿Acostumbraba a ir a qué? A orar. Era un lugar de oración. Quizás muchos de ustedes tienen algún lugar de oración en su casa. Recuerdo que hace unos años salió la película de War Room, del cuarto de guerra, de cuarto de guerra, nada. Pero ¿qué significaba? Que eso se convertía en un cuarto de oración. Y muchos han tomado y han hecho en sus casas un pequeño cuarto de guerra. Lo mismo puede ser una habitación con toda la ley a un simple closet, una simple esquina. Jesús iba a este huerto a orar. Jóvenes, este huerto es Getsemaní actualmente en Jerusalén, esa foto que les pongo ahí. Y hay huertos en la Biblia y jardines que nos llevan a la desobediencia, como en el principio. Hay jardines y huertos que nos recuerdan el pecado y la muerte. Pero en este huerto que estamos viendo ahora, el huerto de la obediencia total, es el huerto y el jardín de la justicia y de la vida. ¿Qué se hacía en el huerto de Getsemaní? Se recogían las aceitunas y se aplastaban. Y con el proceso allí mecánico que se le hace a las aceitunas, todavía se le hace hoy en día, se le cabe el aceite de oliva. Símbolos, están llenos, jóvenes, estos lugares que vienen ahora, estos significados de lugares están llenos de símbolos, porque Jesucristo también iba a ser molido, iba a ser aplastado como estas aceitunas en este huerto que estaba llegando. El arroyo de Cedrón, miren, esa es una foto de Jerusalén actual. Se dan cuenta que el arroyo, diríamos que corre como por allí cerca donde estaría la carretera aquella. Había ahí como una colina, la colina del templo, y cuando moría ahí corría el arroyo. A veces tenía agua, a veces no tenía agua. ¿Qué pasa? Fíjense, simbólico nuevamente, por supuesto, Cedrón significa en hebreo oscuro, sombrío. En este arroyo, mírenlo aquí,
el arroyo que corría entre el templo, estaba el arroyo, Jesús lo cruza y llega al Monte de los Olivos. Y dentro del Monte de los Olivos, huerto de Getsemaní, este arroyo era donde los sacrificios que se hacían en el templo se vertían ahí la sangre. Así que era un arroyo que el israelita, el habitante de Jerusalén de ese tiempo lo asociaba con ¿qué? Con oscuridad. Con oscuridad, sombrío, con sangre. Diríamos que era un lugar, si podemos hablar también hasta repulsivo. Allí vertía la sangre de los sacrificios porque el templo estaba al lado. ¿Para dónde iría esa sangre? Ese es el arroyo que Jesús cruza, muchachos, y llega al Monte de los Olivos. ¿Qué sucede en el Monte de los Olivos? Bueno, esto nos lo dice Mateo. Fíjense, esto es uno de los detalles que quiero resaltar, porque si fuéramos a Juan, que es el que estamos estudiando, de pronto dice ahí el versículo 2 que llegó un personaje que se llamaba Judas y soldados con él, y no sabemos más nada. Pero por ejemplo, el evangelista Mateo, miren lo que nos aclara. ¿Qué fue a Jesús a hacer ese monte? A ese huerto fue a orar como muchas veces oraba. ¿Qué pasaba? Que la oración que tiene Jesús, muchachos, en este momento, dice que él se internó un poquito más adentro, en el huerto, se llevó a 2 discípulos con él, y miren qué expresión usa el Señor en Mateo 26, 38. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Se han sentido una vez ustedes tan tristes que creen que se van a morir? Así que se sienten pero tan aplastados que piensan que no dan un paso más. Mira, hay veces que a veces la gente con una tristeza extrema está que le falta, llegan como un evento de falta de aire y que no pueden caminar. Claro, y la mente comienza a trabajar de forma tan poderosa que te inhabilita. Como el animal, el animal en la selva. Cuando ve un animal, a un depredador frente a él, muchas veces ¿qué le pasa? Al pobre animalito se frisa, se paraliza de miedo y ahí mismo, como dice el dicho, te comió el león. Jóvenes, dice, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Le dijo a sus discípulos, jóvenes, y dice que el Señor oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo que viene ahora. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú has dispuesto. Jóvenes, ¿había obediencia en este ruego del Señor? Había obediencia. Fíjense, aquí ya estamos perfilando la gran obediencia, la obediencia total del Señor en el huerto de Getsemaní. Se iba a enfrentar a la prueba más dura, al momento más crucial de su vida, y le estaba diciendo, es un trago amargo lo que viene, si es posible, libérame de él, pero que se haga lo que tú quieres, no obstante, Padre. Jóvenes, esta fue la oración de Jesucristo, y dice los otros evangelios que oró 3 veces de esta forma, el Señor. No lo menciona Juan. Volvemos a Juan. Dice ahí que de pronto llega Judas. Judas era uno de los 12 y Judas había conocido ese lugar. Había ido quizás otras veces con el Señor a orar al huerto de Getsemaní. Y dice, conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí. Y dice que Judas no llegó solo, llegó acompañado de una compañía de soldados, de alguaciles, cogió del templo, el templo de Jerusalén tenía una guardia religiosa, encargada allí que no se metiera un pagano, que no se hiciera lo indebido, había guardia también allí. Y dice, los alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, fueron con linternas, con antorchas, porque era de noche, y con armas. Fíjense, Juan nos dice, llegó Judas acompañado. Miren lo que nos dice Mateo, que había una señal. Dice que Judas había una señal que le dijo, al que yo besare, este es, cójanlo preso. El beso, que siempre es señal de cariño. Aquí nadie da un beso para dar una mordida después ni para arrancar una oreja. No sé que los locos a veces hacen eso, se lo acercan. Pero no, la persona normal, por muy corriente, en sus cabales, un beso es un señal de cariño extremo. Y sin embargo, el beso de Judas pasaba con el beso de la traición. Se acerca a Judas y la señal era al que yo besare. Y dice que se acercó, como lo dice Mateo, al Señor, lo besó. Y dice, jóvenes, ahí, que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó a esa turba que venía, a esos militares que venían y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y dice que la respuesta del Señor fue, yo soy. Está frente a ustedes Jesús Nazareno. Muchas gracias. Hay café atrás, muchachos, no me lo dejan a mí solo. Miren, jóvenes. Y estaba también con ellos, por supuesto, Judas, él quedó entregado. Lo dije como la semana pasada, jóvenes, cuando a la exclamación de Jesucristo de yo soy,
hubo una reacción allí. Tanto israelitas como romanos que estaban allí, ¿qué les pasó? Dice que se cayeron a tierra. Se tienen que haber impresionado los hebreos, los israelitas, cuando vieron la declaración yo soy, solamente asociada con Dios, que le estaba diciendo un hombre desarmado en un huerto oscuro, que lo había David apresado en una turba con palos. Un hombre desarmado allí y solo. Dos discípulos por acá, los otros durmiendo por allá. Y dice que quizás los romanos, que por supuesto no tenían ni respeto a la deidad, ni yo soy hebreo, decía nada de ellos, quizás se impresionaron cuando vieron a este hombre, y lo mismo, desarmado, indefenso, y que de forma valiente le dijo, bueno, yo soy el que ustedes están buscando. Todos cayeron a tierra. Y entonces dice que Jesucristo le dijo, os he dicho que yo soy. Y miren qué interesante, si me están buscando a mí, ¿qué le dijo ahí? Dejen ir a esto. Jesucristo un tiempo antes, en uno de los yo soy, había dicho que él era ¿qué cosa? El buen pastor. El que tenía cuidado extremo, como sigue teniendo jóvenes hoy de nosotros, Jesucristo. Quería que en este momento crucial dejaran ir a los suyos. Estaban buscándolo a él, que se centraran en él. Es un detalle que quizás hasta pasamos por alto, ¿no? Envuelto en todos los detalles del arresto, de la traición. Sin embargo, él dijo, dejen ir a estos. El que están buscando soy yo, aquí me tienen. Jóvenes, bueno, aquí por supuesto van a haber abundantes cuadros si los pintores de este mundo hay unos eventos que han pintado al extremo a los amantes del arte. Yo espero que aquí por la fuerza por lo menos algunos aprendan y me digan, y esto lo pintó Goya, Rubens o algo, porque les traigo siempre el cuadro a ustedes. Han sido estos eventos de Getsemaní, de la Vía Dolorosa, de la crucifixión, y van a ver muchos de este tipo. Y jóvenes, conforme la copa significa la obediencia total, miren ahora lo que significa la espada. Recuerden que esta clase comenzamos con 4 palabras, simbólicas por supuesto: huerto, beso, espada y copa. El beso fue la traición, el huerto fue la obediencia, y miren ahora qué pasa con la espada. Hace falta la espada, antes que lleguemos a la espada. De vez en cuando hay que desenvainar las espadas. ¿Sí? No. Okay. Simbólicamente es parte de nuestro armamento, que es la palabra. No sé si vamos a ver qué espada desenvainó ahora el más aguerrido de todos. Y dice la Biblia, jóvenes, en Juan 18, que Simón Pedro tenía una espada y la desenvainó y hirió a un siervo que estaba ahí del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo, esto de lo da Juan, se llamaba Marco. Esto no lo dice Juan, pero mira, lo dice Lucas, se lo inserté ahí. Y Jesús ordenó de forma enfática, déjenlos. Le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Jóvenes, espadas materiales, les he puesto ahí una pregunta, contra batallas espirituales. A veces, puede ser que en la vida estemos usando la espada o estemos luchando contra ciertas batallas con el arma equivocada. Puede que sí, puede que no. Vamos a poner el ejemplo un poquito más práctico. Vamos a dejar un momentico lo espiritual y la espada de Pedro. Vamos a suponer, por ejemplo, el COVID, que nos está dando vuelta a todos. ¿Cuántos han tenido COVID aquí en esta clase? Bueno, entonces hay más que no han tenido. Así que los menos son los que han estado infectados de COVID. Cuando usted tiene COVID, por ejemplo, yo que pasé el COVID, me pasó esto. A todo el mundo le pasa. Me sentí mal un día, que 2 días, que una fiebrecita, que después se me quitaba, que dolor en el cuerpo, un tal de no pasaba nada. Una doctora amiga que es de la iglesia, Patricita, cuando le comento, me dice, te sugiero que vayas y te revises. En este caso me sugirió un Jencare, porque ya ese poquito de fiebre se te quita. Puede ser que haya algo. Voy a ver Jencare, me revisan, me tiran un X-ray y la placa salió limpia. Muchos médicos, cuando ven una placa limpia, y en este caso, como estaba yo de COVID, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué harían? Bueno, voy para la casa, va a estar limpio, no tienes nada. Al pastor Felipe le pasó eso. Así muy parecido a mí, se tomó una placa de que está limpio, vete para la casa. Pero el doctor que me atendió a mí me dijo, pues te deja ir un poquito más allá. Deja revisarte, deja oírte los pulmones. Y dices, estoy oyendo algo extraño ahí. La placa sale limpia, pero estoy oyendo un ruido que no me gusta. Vamos a ponerte el antibiótico que se pone para estos casos. Y durante 4 días me pusieron el antibiótico y el esteroide. Ese es el tratamiento que llevaba.
Podían haber pasado dos cosas. Me hubieran dejado ir porque la placa estaba limpia. Entonces quizás me hubiera pasado como al pastor Felipe, le pasó eso mismo. A los 3 días volvió ingresado porque la neumonía estaba allá. Es como diríamos, yo no soy médico, como un tipo de neumonía media extraña que avanza muy rápido. Y que en los estados iniciales ni siquiera en la placa sale. Sin embargo, cuando te ocultan, ya el doctor notó algo extraño en mis pulmones. El COVID, jóvenes, por ahí hay un personaje muy pintoresco, el Caribe, jefe de Estado, que dijo que el COVID podía tratarse. Con limón. ¿Con qué? Con limón. Con limón y por allá, ¿cómo se llama el de Venezuela? Y Maduro dijo también que era con no sé qué hierbita, cositas así. Miren, jóvenes, el COVID no se puede tratar con una hierbita, ni con unas gotitas de limón en agua. Eso no se puede tratar el COVID con eso. Es decir, si usamos esa arma para luchar contra el virus, el coronavirus, el COVID-19, jóvenes, no vamos a tener resultados. El hambre. Ahora nuestros misioneros van al África y llegan a campamentos. La última vez que llegaron, hace una semana que no comían los niños allí. ¿Cómo vamos a luchar contra esa hambre? Dándole comida, como ahora que llevan dinero, que tratan de comprar. La otra vez pudieron comprar una vaca, por ejemplo, y mataron una vaca y por lo menos comieron vaca. Si los misioneros nuestros llegan allí al campamento y ponen un PowerPoint, miren lo que pasa con el hambre, muchachos, sus tripitos se van a ir encogiendo, van a perder 10 libras los primeros 10 días, y le ve, sí, sí, mira ahí, cosechen y maten, que están en un campamento refugiado que no hay nada. Miren, jóvenes, hay que tener cuidado y hay que saber escoger las armas cuando luchamos ciertas batallas. ¿Qué pasó aquí? Muchas veces luchamos contra el enemigo equivocado, a veces usamos el arma equivocada, a veces podemos tener motivos equivocados, y entonces lo más probable es que si nos equivocamos en lo anterior, los resultados sean también equivocados. Las batallas espirituales que a todos nos llegan, grandes y pequeños, en algún momento u otro de la vida, no podemos luchar las jóvenes contra la espada que tenía Pedro en su cinturón. ¿Qué fue la reacción de Pedro? Muy común en Pedro. Los soldados venían armados, ¿sí o no? Bueno, pues yo también estoy armado, de no quedar atrás. Sacó la espada y el que tenía primero delante le voló la oreja. Jóvenes, dice Efesios, y no es por supuesto el objetivo de la clase, Pablo, como le escribe la iglesia de Éfeso, tomen el casco de la salvación y hay una espada que nos puede ayudar en las batallas espirituales, que dice Pablo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jóvenes, tenemos que saber escoger las armas para luchar las batallas correctas y obtener, por supuesto, los resultados que queremos. ¿Qué significa la espada? La rebelión. Pedro estaba ahí rebelando. Jesucristo, que era el que habían a coger preso, y Jesucristo que iban a crucificar, y veremos ahora cómo se desarrolla el juicio, había pedido que se cumpliera la voluntad del Padre. Y sin embargo, Pedro estaba queriendo hacer las cosas a su forma y sacando espadas y luchando. Jóvenes, no defendamos al Señor. A veces queremos convertirnos en defensores del Señor, porque miren, en este caso literalmente le hirió, le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero a veces, jóvenes, lo que estamos hiriendo es el testimonio que tenemos como cristianos. Y puede ser que se lleven la impresión, quizás muchos los que vieron allí dijeron, este Pedro está lleno de odio. Y fue una reacción así que tuvo de defensa, que el Señor no quería. El Señor no hace falta nuestra ayuda, muchachos y muchachas. Y Pedro, aquí en este caso, cuando ni el mismo Señor lo había hecho, el que se reveló en este momento fue Pedro. Pero Pedro era un hombre grande. Pedro tenía altos y bajos como tenemos nosotros. Y la cuarta palabra de esta lección, o de la primera parte de la lección, es esta. Y entonces dice que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La prueba que tengo delante de mí, no tengo que pasar por ella. Esconde la espada, que esto no es un problema de espadas materiales ni de cortar orejas, ni de enfrentarse a la guardia del templo, ni de enfrentarse a los romanos. Y entonces dice la Biblia, jóvenes, en el capítulo 12, Juan 18, la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles, óyame, a Jesucristo fueron a prenderlo como si fueran
como si hubieran 20 Jesucristos allí, como si fuera contra una persona indefensa en un huerto. Miren cuántos aparecieron. Y dice que lo prendieron y lo ataron. ¿A dónde lo llevan? Y fíjense que ahora se desencadenan, jóvenes. Se desencadenan una serie de acontecimientos que diríamos que todos suceden en horas. Diríamos que cada acontecimiento que seguía era peor que el anterior. Al Señor lo atan y lo llevan primero a un personaje. Dice ahí Juan 18:13, y lo llevaron a Anás. ¿Quién era Anás? Dice que era el suegro del sumo sacerdote. ¿Por qué llevaron a Jesucristo al suegro del sumo sacerdote? ¿Qué tenía este hombre desde el punto de vista legal para que llevaran a un acusado en este momento todavía, ¿no? A un supuesto sedicioso, a un supuesto delincuente? ¿Por qué lo llevaron ante el suegro del sumo sacerdote? ¿Qué creen? Nadie tenía un motivo para acusarlo. ¿Cómo? No había motivo para acusarlo. ¿Y por qué llevaron a este hombre? Alguien tenía que sacar una justificación. Miren, jóvenes, este hombre legalmente no tenía que hacer nada, no pintaba nada. Quizás en un ámbito o un delito supuesto, después había que probarlo, no, por supuesto, desde ámbito religioso. En todo caso, debieron haberlo llevado al sumo sacerdote, que era la máxima autoridad. El suegro no pintaba nada. Fíjense qué cantidad de elementos viciados hubo en este arresto del Señor. Dice que Anás era el suegro de Caifás. Entonces ahí nos dice que el nombre del sumo sacerdote actual era Caifás. Y dice Caifás, ese sumo sacerdote, había dado un consejo ya anterior. Dice Juan 18:14, le había dado el consejo a los judíos: es necesario, es preferible que muera un hombre por todo el pueblo. Es decir, que se estaba jóvenes tejiendo desde el punto de vista humano, cuando leemos esta historia, todos estos eventos que conducen después, como sabemos, a la crucifixión del Señor. Desde el punto de vista divino, ya todo lo que estaba escrito y profetizado se estaba cumpliendo a pasos agigantados. Era solamente cuestión de horas. Estuve leyendo, no lo dice la Biblia, el registro, eso dice la historia, los historiadores del primer siglo, que Anás, que era el sumo sacerdote, había sido el sumo sacerdote, los romanos lo destituyeron. No sé qué vieron en él los romanos, que lo quitaron del cargo. El puesto de sumo sacerdote en los hebreos era ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Era hasta la muerte. Fíjense si se había corrompido la actividad religiosa en los tiempos de Jesucristo. Que Dios había dicho que el sumo sacerdote solamente lo sacaba de su cargo la muerte, y los romanos se habían metido y lo habían quitado. Esto lo dice la historia. Jóvenes, miren qué pasa. Dice que lo ataron, lo llevaron a Anás, el suegro de Caifás, lo estamos viendo ahí ya. Y entonces, miren lo que pasa con Pedro. Fíjense que Pedro, le digo, era una montaña rusa de emociones. Miren lo que hace Pedro ahora. Dice que Pedro y otro discípulo estaban siguiendo a Jesús. Jesús le había dicho en el huerto: déjenlo ir. Le dijo a los discípulos: váyanse, diríamos, esto es cosa mía, el que viene a buscar es a mí. Y sin embargo, Pedro no se fue. Pedro siguió a Jesús. ¿Valiente o temerario? Impulsivo, lo ven por acá. ¿Valiente o temerario, Pedrito? Dice que había el discípulo que iba con Pedro, lo dice el nombre. Lo estaba siguiendo y entró en el patio del sumo sacerdote. ¿Quién era este discípulo que tuvo acceso al patio del sumo sacerdote? A la máxima autoridad religiosa de Jerusalén. La Biblia no lo dice, pero muchos eruditos piensan que a lo mejor era José de Arimatea, a lo mejor era Nicodemo, porque era, diríamos, un discípulo, entre comillas, oculto. No pensamos, o los eruditos no piensan que haya sido uno de los 11 discípulos, porque los 11 discípulos, pobretones, y como eran, no tenían acceso a entrar al patio del sumo sacerdote. Ahí no entraba cualquiera. Y dice que allí, que Pedro, en cambio, fíjate que el otro discípulo entra y Pedro no puede entrar. Dice que se queda afuera, junto a la puerta. Y el discípulo entonces habló con la portera, indiscutiblemente tenía algún tipo de power, tenía algún tipo de relación, y dice que consiguió que Pedro entrara. Y la portera, cuando ve a Pedro, viene la pregunta con respeto: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿Qué vio en Pedro esta mujer para decir esta pregunta? También lo he visto. ¿Eh? También lo he visto. Quién sabe, a lo mejor lo había visto.
quién sabe, o la forma que estaba vestido, o el acento, quizás. Jóvenes, o jóvenes y no tan jóvenes, los que están en esta clase de todo el abanico de edades que tenemos, cuando los porteros de este mundo los ven a ustedes, se dan cuenta que son distintos. Le están diciendo, ustedes son de los que caminan con Jesucristo, o ustedes se confunden y se diluyen en la masa, y no tienen nada distintivo. Y dice que la respuesta de Pedro fue, no soy. Dice que los criados y los guardias estaban alrededor de un fuego para calentarse, pues hacía frío. Y Pedro estaba con ellos también de pie y calentándose. Miren, jóvenes, ahí les he puesto algunas de las cosas que hizo Pedro y que condujeron a un evento allí terrible en la vida de Pedro. Pedro caminó directamente a la tentación cuando debía haber estado con los otros discípulos. Como el Señor le dijo, váyanse, no me sigan. Cualquiera diría, ¿qué valiente era Pedro? No exactamente valiente. Más bien Pedro desobedeció en este momento y comenzó el escalón descendente. Y entró en el patio del sumo sacerdote, que no tenía por qué haber entrado. Y se paró alrededor del fuego, donde no tenía que haberse parado a calentar. Y dice también después que se sentó alrededor del fuego y se calentó con los que estaban prestos a juzgar al Señor. Hay que tener cuidado, jóvenes. Hay un salmo muy gráfico que nos ilustra el peligro de que un joven vaya por el camino equivocado, se siente en la silla equivocada, ande con la compañía equivocada. ¿Cuál es? El Salmo 1. El camino de pecadores, la silla de escarnecedores. Jóvenes, hay que tener cuidado porque Pedro era Pedro. Fíjense, vamos a poner que los dos grandes discípulos, uno de los grandes apóstoles, uno que estuvo así literalmente con el Señor y otro que fue allí un abortivo, pero también a la misma estatura, fueron Pedro y Pablo. Los dos grandes misioneros. Y miren la condición humana de Pedro a las cosas que los llevaba a hacer. Miren cómo sigue esta historia. Y dice que Pedro seguía en pie calentándose. Estaba en el lugar equivocado. Estaba con la compañía equivocada. ¿No eres también tú uno de sus discípulos? Le preguntaron. Y dice que Pedro dijo, no lo soy. Voy a negarlo. Y dice de pronto también que le dijeron, tú estabas en el huerto con él. Me imagino que hay Pedro. Imagínate, porque el huerto fue el lugar ya de... El huerto fue el lugar donde aprendieron al Señor. Y dice que insistió uno de los parientes. Y dice, ese pariente dice que era pariente de aquel que había cortado la oreja. Así que miren, en la oscuridad del huerto de Getsemaní, parece que una antorcha hizo así. Y le vieron la cara a Pedro y la espada de Pedro en la mano. Y dije, ay, perdón. Si se cae el café voy a... George, el pantaloncito blanco ese no me sale. Un bautizo cubano. Y dice que Pedro volvió a negar. 3 veces le dijeron, tú eres uno de ellos, te he visto como ellos, hablas como ellos, caminas como ellos, te vistes como ellos. Y Pedro diciendo que no y que no. Le puso ahí Mateo 26:74, eso no lo dice Juan. Llegó a tal extremo Pedro que dice que comenzó a echar maldiciones. Eso no lo dice Juan. Solamente Juan dice cantó el gallo. Pero en el cantadito del gallo se incluyeron maldiciones de Pedro. Pedro juró, a este hombre no lo conozco. Los cubanos juran por quién. ¿Con quién poner el Su turno? mamá sí, Juro con mi madre. Las pobres madres. Los cubanos juran por la madre. No sabemos por quién juró por Pedro, pero estaba, es decir, esta negación la estaba. Y en ese momento ya el Señor le había dicho, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a haber negado. No una vez, sino 3 veces. Pero miren, jóvenes, el gallo estaba anunciando el nuevo día. Los gallos cantan por lo general, aunque hay gallos locos por ahí. Yo nací en un pueblo de campo, me crié hasta los 14 años, y habían gallos que a las 2 de la mañana cantaban y a las 1, y eran desesperantes. La pequeña banda. ¿La pequeña banda también? Sí. Entonces usted dice, bueno, como los bebés esos que duermen de día y despiertos de noche, bueno, hay gallos por ahí que te cantan a las 1 a las 2, pero lo típico, uno asocia el gallo con la salida del sol cuando nace. Miren, jóvenes, estaba amaneciendo también un nuevo día para Pedro. Él lloró amargamente, él se arrepiente y Pedro fue restaurado en una posición tremenda. Porque pocos días después, apenas 50 días después, ni siquiera 2 meses, bajo el poder del Espíritu Santo,
dice que la palabra de Pedro llevó a convertirse, a arrepentirse, primero 3.000, después 5.000 y multitudes que eran a los pies de Cristo. Del hombre que lo había negado, del hombre que había maldecido, del hombre que había desobedecido, del hombre que había estado en el lugar equivocado, que se había reunido con las personas equivocadas y se había calentado en el fuego equivocado. No dudemos del poder del Señor, muchachos. No piensen de que los Pedros que andan por ahí siempre van a estar en el piso. Amén. Ni siempre van a estar bajo maldición porque el gallo canta. Amén. Y surge la bendición y la esperanza. La copa pudo más que la espada. Quizás a los ojos de los hombres la espada era más poderosa. ¿Sí o no? Si comparamos una copa y una espada, que venga frente a Dinora, alguien tienes una copa y una espada, le tienes la copa, a lo mejor te pones nervioso y la copa tienes por ahí así, ¿verdad? Una espada intimida un poco más. Jóvenes, la copa pudo más en estos eventos. La obediencia, aprendamos, puede más que cualquier intento humano que nosotros queramos hacer para cambiar las cosas. El someterse a la voluntad del Señor es más poderoso que cualquier decisión humana que nosotros podamos tomar. Salgan jóvenes con esa convicción en el día de hoy. Y entonces dice que comenzaron a interrogar a Jesús. Perdón. Comenzaron a interrogar a Jesús en estos eventos. Fíjense, no sé si se dieron cuenta de este detalle. Les puse allí versículo 15 al 18, cuando Pedro está en el huerto y lo están preguntando, y de pronto les puse 25 al 27. Me salté por ahí unos cuantos versículos, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasa? Mientras que estaba sucediendo esta triple pregunta y Pedro calentándose y todo eso, miren lo que estaba pasando dentro. Y mientras el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos. Y fíjense, jóvenes, no podemos entrar en todos los detalles. Una de las cosas que les pasa allí, porque Jesucristo le dijo, ¿por qué me interrogas a mí? Dice, interroga a los que me han oído hablar. Tú dices que yo predico, que soy esto otro. Ves allí, pregúntenle a los que me han oído. Y miren que fue una de las primeras cosas terribles que les pasa. Dice que uno de los guardias estaba allí y le dio una bofetada. ¡Pum! ¿Por qué estás respondiendo si es un sacerdote? Jesús le dijo, ¿he dicho algo malo? Demuéstramelo. Y si dije lo correcto, ¿por qué me pegas? Hay muchas personas que son muy abusadores cuando tienen a una persona delante con las manos atadas, ¿sí o no? Solamente falta que le desaten las manos para ver si toda esa guapería la pueden llevar a cabo. Los regímenes totalitarios son especialistas en eso, en atar a las gentes, en someterlos, inclusive hombres, mujeres, y tenemos ejemplos muy cerca, a 90 millas, y sin embargo basta que le suelten las manos para ver si toda esa valentía se sigue traduciendo en eventos de ese tipo. Así lo hicieron. Y dice que entonces lo enviaron atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fíjense que él estaba aquí en casa del suegro. Estaba intentando buscar algo. Vamos a ver si fabricamos algo contra Jesucristo. Porque no había nada. Fíjate que todo era que tú enseñas, que tú dices esto, pero eso no era como apresarlo como lo habían hecho, y mucho menos al punto que querían llegar. Y lo llevan entonces a donde está el sumo sacerdote. Y dice, jóvenes, que después del sumo sacerdote, entonces, miren, ahora comienza con un peloteo. Dice que lo llevan a donde estaba el gobernador romano. ¿Quién era el gobernador romano de la provincia de Judea y que estaba ahí en Jerusalén ahora para la fiesta de la Pascua? El célebre Poncio Pilato. Y ya estaba amaneciendo, y como ese día era el día de la preparación para la Pascua, dice que no entraron a palacio, porque entonces se contaminarían. Qué observantes, Sí. qué cuidadosos esos líderes religiosos con lo que iba a pasar en esa fiesta de la Pascua. Cómo observaban el detalle mínimo, y sin embargo estaban fabricando contra un hombre inocente una terrible acusación. Pero no entraron al palacio de César, de Poncio Pilato, Poncio Pilato, por temor a contaminarse. Y entonces dice que Pilato, por supuesto, les dijo, ¿y de qué estaban acusando a este hombre? Y entonces le dijeron, bueno, esto es un malhechor, si nosotros lo hubiéramos traído. Vamos a decir que iban por un camino lógico. Y entonces Pilato, que era un hábil político, le dijo, bueno, juzguen ustedes. Ustedes tienen una ley judía, juzguen ustedes. Y dices, y fíjense la respuesta curiosa que a veces la pasamos por alto. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie.
Lo que querían era matar. Es decir, que estaban llevando a este hombre allí no para averiguar, no para ver si había justicia, si había elementos para condenarlo, sino que lo que estaban llevando y fabricando todo era para qué cosa, para que todo terminara en una ejecución. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que la aprobación para la pena capital solamente podía darle el poder político en ese momento, que eran los romanos. A pesar de que en la ley hebrea había casos que podrían inclusive, por ejemplo, hasta apedrearse una persona, pero las piedras no podían volar así de porque sí. Los romanos tenían que dar su anuencia, tenían que dar su aprobación. Hay un evento en Hechos, sin embargo, que aparentemente se voló esto. Esteban. Dice la Biblia que en Esteban lo apedrearon. ¿Por qué? Si Esteban, eso fue apenas 2 meses después de este evento. ¿Por qué las piedras volaron sobre Esteban? Era el tiempo que la iglesia era perseguida por Pablo y demás. No, pero 2 meses apenas después de esto, 3, los romanos seguían ahí. Los romanos se habían ido a Jerusalén. Y sin embargo sí pudieron apedrear a Esteban. Aparentemente, jóvenes, piensan los historiadores que de vez en cuando los romanos miraban para otro lado, y parece que en el caso de Esteban miraron para otro lado y dejaron que aplicaran su ley ahí los judíos. Por eso a Esteban lo apedrean. Jóvenes, dice ahí, no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Miren cómo sigue ahí, jóvenes. Ahora el gobernador romano entra y cara a cara con este que estaban acusando de un delito inexistente, comienza un diálogo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eso lo dices tú? ¿Le respondió Jesús? ¿O es que otros te han hablado de mí? Pilato, como era muy hábil, le dijo, ¿y soy yo judío? Para saber todos los vericuetos y todas las historias que ustedes tienen. Ubíquense que para un gobernador romano como este, Judea era una provincia más, y ni siquiera la más importante. El imperio romano era vastísimo, tenía muchas provincias, y una de ellas, eso sí, muy notoria, ¿no? Y tenía mucha fama en Roma, porque eran medio revoltosos los que vivían allí, que eran los judíos, era la provincia de Judea. No era como los cubanos que se creían en el ombligo del mundo. Y los cubanos en la política se piensan que el mundo gira alrededor de ellos. No, si Cuba es ahí un puntico, debajo de la Florida. Miren, jóvenes. Y sí, entonces miren, para la vista de este político le dijo, esto es un problema de ustedes, de judíos, resuélvanlo ustedes, ustedes tienen ley. Y miren, jóvenes, ahí, que miren cómo sigue ahí, fíjense que estas preguntas iniciales de Pilato eran con el tema del reinado. Había terror para un gobernador romano que se levantara un rey, o uno que quisiera ser rey. Y entonces fíjense que le dijo, ¿así que eres rey? Le dice el versículo 37 Pilato. Y entonces le dice, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto le decía, miren, joven, Jesucristo estaba claro de su misión en este mundo. Para esto nací, para esto he venido al mundo, para dar el testimonio de la verdad. La pregunta que le sigue, ¿y qué cosa es la verdad? Y fíjense que ante este diálogo que no conducía a nada, ¿cuál fue la primera conclusión del gobernador? Yo no encuentro que este sea culpable de nada. Había elementos para llevarlo a juicio, y mucho menos ejecutarlo. No había ninguno. Pero ¿cómo sigue la historia? Dice ahí que miren, esto no lo dice, a ver si se lo anoté por aquí. Se lo puse abajo, en Lucas 23. Dice que seguían agitando los principales sacerdotes, y le dijeron, él está enseñando por toda Judea. Y comenzó inclusive en Galilea, que estaba al norte, y llegó predicando. Dice que Pilato, que era hábil, dijo, bueno, si este hombre es un revoltoso y un predicador de Galilea, el que debe atender los casos de Galilea es Herodes. Porque Herodes era el que gobernaba aquella parte norte. Sujeto a Roma, pero era el rey de aquella parte norte. Y dice, bueno, vamos a pasar sobre Herodes. Quizás Herodes resuelva esto y yo me lo quito de encima. Eso lo menciona en Lucas 23. Llevaron a Jesús ante Herodes. Herodes tampoco encontró nada. Y lo vuelven a traer para Pilato. Y le dice, bueno, ya que no había una solución, miren lo que idea Pilato. En la Pascua había una costumbre, soltarles un prisionero. Dice, ¿ustedes quieren que les suelte a este que ustedes llaman, entre comillas, el rey de los judíos? Vamos a decir que tenía buenas intenciones hasta ahora Pilato. Fíjate que Pilato no encontraba nada para acusarlo. Bueno, vamos a soltarlo, haciendo uso de la costumbre. Y dice, no nos sueltes a ese. Gritaban de forma desaforada. Me imagino que los gritos allí se oían, allá en Flagler. No nos sueltes a ese, suelta a Barrabás. Queremos, miren, y Barrabás era un asesino,
Y era un tipo que no estaba forrado de rosas. Les he puesto ahí en Mateo 27, en chiquitico, no lo dice Juan, que los que persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás, esto no fue invento de la multitud, de la plebe, los que persuadieron fueron los sacerdotes y los ancianos. Griten a Barrabás, ese que está preso es el que deben soltar. Eso lo dice el Evangelio de Mateo. Y dice Lucas que entre el rosario de Barrabás estaba lo siguiente: a Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad, insurrección y por homicida. La insurrección para Roma era uno de los pecados capitales. Rebelarse contra el poder de Roma te conducía indiscutiblemente a la muerte. Y homicidio. Es decir, que estábamos en presencia de un hombre joven que era lo peor. Y este hombre, Barrabás, que era lo peor, fue el que los principales le dijeron al pueblo: pidan a este y desechen a Jesucristo. Hombre, hay que tener cuidado con las influencias. Venga de donde venga, usted tiene que velarla. Inclusive hasta en este caso que venía de los principales sacerdotes y de los religiosos cumbres. Y dice, jóvenes, que entonces Jesucristo, dice que Barrabás le dijo, tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. A lo mejor, dijo, con los azotes aplaco esta multitud sangrienta. El azote romano era terrible. Muchos, cuando lo azotaban, no resistían y quedaban muertos en el momento del azote. Porque el azote romano, miren, era un látigo de cuero, pero en la punta tenía pedacitos de metal y de hueso. Cuando eso llegaba a la piel y echaba para atrás, salían pedazos de piel, y pedazos de piel, y músculo, y cada vez penetrando más. Y dar 39 azotes, casi siempre era sentencia de muerte. Pilato dijo, a lo mejor azotándolo, con esto calmo a la sed de sangre que tenía este pueblo y los principales. Y dice ahí que Pilato volvió a salir y le dijo a los judíos, los he sacado para que sepan que no hay nada culpable en él. 3 veces ha dicho Pilato lo mismo. Y dice que entonces le pusieron, llevaba puesto ya una corona de espinas, le habían puesto un manto de color púrpura, nos dice Juan 19:5, y dijo aquí la célebre palabra de Pilato, da pie a ese cuadro que está ahí. Aquí tienen al hombre. A este que yo encuentro inocente como autoridad romana, lo tienen frente a ustedes. Y el grito que resonó, dice el Evangelio de Juan, que fue a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Qué terrible. Ante un hombre inocente, con una causa fabricada, el pueblo pidió que lo crucificaran. Y dice que Pilato, de forma débil, porque tenía la autoridad de Roma en su mano, le dijo, pues llévenlo y crucifíquenlo ustedes, porque por mi parte no encuentro culpa en él. Jóvenes, ¿cómo termina esto? Vuelve de nuevo Pilato a entrar y vuelve a tener el último diálogo con el Señor. Y llegó a un punto, ya no puedo, se me acaba el tiempo, que entonces el versículo 12 dice, Pilato procuraba. Este hombre debía, porque ahí su interior veía, no, va a ser injusto lo que va a suceder en este momento. Y dice que entonces ya ahí como se tornó la cuestión política, ahí mismo se le aflojaron las piernas a Pilato, porque los judíos le dijeron, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador, porque cualquiera que quiera hacerse rey, se constituye su enemigo. Bueno, si ya está acodado el emperador de por medio, no voy a hacer que después me acusen a mí de que a un posible insurrecto yo lo apoyé. Y entonces qué triste que este hombre que tenía autoridad en su mano para decidir lo contrario. Miren lo que dice la Biblia, muchachos. Y Pilato se fue afuera, se sentó en el tribunal, aquel día era el día de la preparación de la Pascua, y le dije, aquí tienen a su rey. El evento célebre de lavarse las manos en frente de la multitud, no lo menciona el Evangelio de Juan, me parece que es Mateo el que lo dice. Y dice que vociferaron. La gritería allí no se calmaba, estaba sedienta de sangre, y dijo, fuera, fuera, crucifíquenlo. Voy a crucificar a su rey. El último aletazo que dio Pilato, y dijeron, no tenemos más rey que el emperador romano. Y entonces Pilato cedió y entregaron al inocente cordero para que fuera crucificado. Jóvenes, aquí termina la clase, y la clase que viene es más bella todavía, porque aquí hemos dejado todo en el preludio de lo que va a suceder en la cruz. Era un día santo y solemne, y todos estos líderes religiosos que sabían tanta ley estaban crucificando a que los profetas habían dicho que era el propio enviado del Señor. Las tradiciones
eran más importantes que conocer la verdad del Señor. Y qué triste que los líderes, y después empujándose a la multitud, llevaron a un inocente al más terrible castigo que podía darse en aquellos tiempos, que era morir crucificado. Sabemos que el dedo de Dios había escrito todo esto, pero juzgándolo así como humanos que somos, dentro de la perspectiva humana, qué terrible estos acontecimientos, qué mentira fabricada. Así que dejo aquí en suspenso, con 3 punticos la clase. Los invito la semana que viene a ver lo que de verdad pasa allí en un monte allí en las afueras de Jerusalén que se llama Gólgota. ¿Qué sucede en el lugar de la calavera? Nos vemos la semana que viene. Vamos a orar. Bendigo en tu nombre, Padre, a estos muchachos y a estos adultos. Y te pido, Padre, que la gracia de Jesucristo sea suficiente en sus corazones. Amén. Y que estos eventos, Padre, que recordamos una vez más y de forma gráfica los evangelistas nos detallan, hagan medio en el corazón de estos muchachos y de estos hermanos, Padre. El sacrificio tuyo no fue en vano. Amén. Todo lo que condujo al Cordero Inocente al sacrificio tiene sentido, Señor. Lo seguimos creyendo hoy. Y que sea, Señor, eficiente, que sea eficaz en la sangre derramada sobre el corazón de todos aquí esta mañana. Perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a vivir a la altura de lo que tu Hijo hizo por nosotros y a la altura del amor que tú demostraste. A permitirlo, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pido. Amén. Amén.